Nuevamente, mis queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio sobre lo que es la teología de la cruz, que esta es nuestra teología. En palabras de Lutero, la teología de la cruz es nuestra teología. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego nos metemos dentro de lo que es el estudio para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus bondades, por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, tu palabra siempre está ahí, Señor, y tú estás al lado de nosotros para acompañarnos. Permite, Señor, que podamos siempre confiar en esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces ya nosotros hemos explorado un poquito acerca de lo que es esta maravillosa teología de la teología de la cruz. Por ejemplo, en la primera semana bosquejamos un poco qué es la teología de la cruz. Luego estuvimos hablando sobre cómo la teología de la cruz está y nosotros mismos estamos unidos mediante la cruz de nuestro Señor por medio del bautismo. Entonces, en los términos en los cuales habla Lutero, él va a decir que nunca va a haber la cruz separada de la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Más bien, la cruz de Jesús y nuestra vida están unidos para siempre, porque es el lugar donde proviene, donde vino nuestra redención. Y la semana pasada vimos cómo Dios es aquel que nutre nuestra fe por medio de la cruz. Tocamos este tema que trae Eger de vivir nuestra vida cristiana como una comedia, sabiendo que las tribulaciones en esta vida no se comparan en nada con el gozo que nosotros vamos a tener en el cielo. Entonces nosotros no buscamos la gloria aquí en la tierra, sino que vivimos en la cruz para esperar la gloria que nuestro Señor ha ganado para cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a estar viendo qué significa vivir bajo la cruz, cómo la cruz se encuentra en mi diario vivir. Y eso lo vamos a estar viendo mucho en lo que Lutero hablaba, como ya les dije al principio, Lutero va a decir cómo se hace el teólogo, pero sabiendo que también en las mismas palabras de Heidenberg, un verdadero teólogo es aquel que vive su vida bajo la pasión y muerte de nuestro Señor. Es aquel que ve todo con los ojos de la cruz. Entonces nosotros, los cristianos, también somos teólogos de la cruz, y la teología la aprendemos bajo tres cosas: la oración, la meditación y la tentación. Pero eso lo vamos a estar viendo dentro de un ratito. La vida cristiana es una vida que siempre va a estar moldeada por la cruz. Tanto Lutero como el presidente del Sínodo de Missouri, Matthew Harrison, en su libro Cristo ten piedad, van a decir que nuestra vida como cristianos es una vida cruciforme. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida está moldeada por la cruz. Entonces la cruz, vimos hace 2 semanas, que la teología de la cruz nos ayuda a crecer y madurar junto con Cristo. También la vida, la cruz, la teología de la cruz, nos equipa o equipa nuestra fe para poder servir a nuestro prójimo en nuestra vocación. Y también esta vida cristiana, esta vida bajo la cruz, es una vida en la cual luchamos junto con Cristo contra nuestros 3 grandes enemigos: el diablo, el mundo y la carne, que aunque sabemos que están vencidos por lo que Cristo hizo en la cruz, sigue el enemigo tentándonos, sigue el mundo tentándonos, sigue nuestra propia carne tentándonos a abandonar la bondad y la misericordia de Dios. Y es por eso que a veces en medio de las tentaciones viene esta gran pregunta: ajá, ahora que yo soy salvo, ¿qué pasa? Entonces, la teología racional, vamos a decir así, el calvinismo, llevó a decir
salvo siempre salvo. Una persona que ya ha sido salva siempre va a mantenerse salva. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que aún cuando nosotros hemos sido justificados por Cristo en la cruz, podemos caer de nuestra salvación por causa del pecado. Entonces, ese concepto de salvo siempre salvo no es totalmente cierto. Y vamos a ver que la Escritura nos va a hablar un poco en cuanto a eso. También la Escritura nos va a decir que vivir bajo la cruz no significa una mejora espiritual. Pero entonces, si vivir bajo la cruz no significa una mejora espiritual, ¿qué significa vivir bajo la cruz? Tenemos varios textos del apóstol San Pablo, en realidad, que él habla un poco y aborda un poco este tema de vivir bajo la cruz. Y él va a decir a los romanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel que forma aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol San Pablo va a seguir diciendo a los efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sigue el apóstol Pablo hablando a los romanos, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, por ejemplo, hoy, cuando me despertaba, justamente me puse a revisar el Instagram y me salió un video de un cantante evangélico, Jesús Adrián Romero, y él estaba hablando acerca de que las religiones o la religiosidad siempre va a buscar hablar de lo malo y nunca va a buscar hablar acerca de lo bueno, de cuán bueno es el hombre, de que muy dentro de nuestro corazón hay algo bueno y que deberíamos explotar esa bondad que hay en nosotros más que el pecado. ¿Qué falla hay en este pensamiento? Este es un pensamiento de la teología de la gloria. Esto es un pensamiento que va en contra de lo que, por ejemplo, el apóstol San Pablo nos está diciendo. El apóstol San Pablo nos está diciendo que tenemos un viejo hombre, que en nuestra carne no mora el bien. En nuestra carne lo único que quiere hacer es lo malo. Ciertamente, nuestra naturaleza regenerada, nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva vida en Cristo quiere hacer lo bueno, pero nuestra carne no. Entonces, por eso, cuando hablamos acerca de la teología de la cruz, no hablamos acerca de una mejora espiritual. Hablamos acerca de una nueva vida en Jesús. ¿Qué significa esto? Que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser mejores personas. El Espíritu Santo nos ayuda en la santificación a ser mejores cristianos. Pero en los términos en los cuales habla tanto el apóstol San Pablo en Romanos como Lutero, la vida cristiana es matar a ese viejo hombre y nacer ahora de nuevo en ese nuevo hombre en Cristo Jesús. No es mejorar al viejo hombre. No es decirle al viejo hombre, tienes que ser mejor. No. Tanto el apóstol San Pablo como Lutero nos van a decir que hay que matar a ese viejo hombre. Y hay que ahora nacer, hay que vestirnos del nuevo hombre que nos dice San Pablo, es creado por Dios en justicia y santidad y en verdad. ¿Y en dónde crea Dios a ese nuevo hombre? Todo inicia aquí, en la cruz del Calvario. Todo inicia en el consumado es. Dios diciéndonos a nosotros, tu salvación ha sido ganada. El perdón ya ha sido obtenido por Jesús. Ya yo no veo más tu pecado. Ahora yo veo es a Jesús en ti. Entonces revestirse de esta nueva criatura es también revestirnos de Cristo.
es vivir ahora nuestra vida de acuerdo a la cruz de nuestro Señor. ¿Y cómo vivimos nuestra vida de acuerdo a la cruz de Jesús? En arrepentimiento. Entonces, no es que yo no les voy a dar aquí pasos, vamos a decir así, paso 1 tal, paso 2 tal, paso 3 tal. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida en constante arrepentimiento. Es levantarme en la mañana y saber que soy pecador. Como decía Lutero, cuando me lavo mi cara, recordar mi bautismo. ¿Y qué hago yo cuando recuerdo mi bautismo? Recuerdo, uno, que soy pecador y que necesito ser limpiado por Dios. Y dos, que en esas aguas del bautismo Dios me ha confirmado como su hijo amado y me ha dado perdón y salvación. Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, nuestra vida debe ser en un constante arrepentimiento. Todo lo que nosotros hacemos mal, tenemos que llegar ante los pies de Dios y pedirle perdón. Pero pastor, Dios se va a aburrir de mí si todos los días le estoy pidiendo perdón. Dios no se aburre de ti. Dios no se aburre de que tú le llames. Dios quiere que tú hables con Él y le llames todos los días de tu vida. Es parte de lo que Lutero va a decir de cómo se forma un verdadero teólogo. Entonces, el apóstol San Pablo nos va a hablar y nos va a decir que todo esto, que en nuestro diario vivir se va a llamar justificación por la fe. Dios declarándonos justos a cada uno de nosotros. En términos de la confesión de Augsburgo, se nos dice que llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Estas son las tres cosas que hablan los luteranos. Este es el lenguaje luterano. Por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. ¿Y cómo llegamos a obtener o saber todo esto? Bueno, por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, estas son las famosas 4 solas que en realidad Lutero nunca escribió las 4 solas, uno nunca va a encontrar en un papelito o en un artículo de Lutero, sola gracia, sola fe, sola... No, pero vamos a decir así, en los términos en los cuales escribía Lutero o escribían los teólogos luteranos, escribían en estos términos, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Entonces, Dios nos mantiene unidos a la vida cristiana por medio de la doctrina de la justificación. Lutero va a decir en los artículos de Mascalda que la justificación por la fe es el artículo donde se sostiene o se cae la iglesia. ¿Por qué? Porque es donde nos muestra cómo se ha obtenido nuestra salvación. Y eso es por causa de Cristo. La justificación por la fe nos enseña 3 cosas. La primera es la declaración de esa justicia. O sea, la declaración de que todos los que estamos aquí, todos los que creemos en Jesús, somos perdonados, somos encontrados inocentes. Y esa declaración de esa justicia se ha dado en la cruz. Cuando Jesús dice, todo ha sido consumado, ahí Él está declarando tu justicia ante los ojos de Dios. Está declarando que ahora tú eres inocente ante los ojos de Dios. La segunda cosa que nos revela la justificación por la fe es esto mismo, cómo se revela esa justicia. La justicia de Dios se revela a nosotros mediante el Evangelio, mediante su santa y preciosa palabra. Es aquí donde Dios ha decidido revelar esa justicia. ¿Y cómo vivimos ahora esa justicia? La vivimos por la fe. Y es una fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, la vida cristiana es sostenida diariamente por los medios que Dios nos ha dejado. ¿Y cuáles son los medios que Dios nos ha dejado? Su palabra, el bautismo, la Santa Cena, la confesión de pecados, la consolación mutua entre los hermanos. Esos son los medios de gracia que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es por eso que como luteranos nosotros somos enfáticos en que en nuestra vida diaria nosotros tenemos que recordar nuestro bautismo. Los luteranos somos enfáticos en que cada vez que tú puedas acercarte a la mesa del altar a recibir el cuerpo y sangre de Cristo, no desaproveches la oportunidad. Si la iglesia tuviese 5 oficios mayores, 5 Eucaristías durante la semana, vela 5 veces y
come y bebe el cuerpo y sangre de Cristo. No es mucho, no es una exageración, porque todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Todos los días necesitamos ser fortalecidos por Dios. Entonces, todos los días necesitamos leer la palabra de Dios para tener la mente de Cristo. Todos los días necesitamos recordar nuestro bautismo. Todos los días, aunque no lo hacemos así, sino que lo hacemos domingo a domingo, pero domingo a domingo necesitamos también ir a la mesa del altar para recibir este don precioso que Dios nos está dando de comer y beber su cuerpo y su sangre. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque esto impacta nuestra vida como cristianos, nuestra fe como cristianos. Entonces, a veces uno piensa que los sacramentos no impactan de tal forma en nuestra vida cristiana. A veces, y me ha pasado, ver que pastores luteranos dicen que, bueno, como hoy tenemos muchos invitados, bueno, no vamos a dar la Santa Cena porque, bueno, no queremos que las demás personas se sientan como que asombrados de lo que estamos haciendo. Todo eso la iglesia lo debe de practicar y lo tiene que practicar porque impacta la fe de cada una de las personas. La palabra de Dios nos dice que la forma en la cual viene la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también Dios nos ha legado el bautismo y la Santa Cena, que son sacramentos, que son medios de gracia de Dios, donde en uno nos da acceso y nos da entrada a su reino eterno, y en otro nos fortalece mediante su cuerpo y su sangre. Y todos están ligados a la palabra, a la predicación de la palabra. Entonces, todo lo que hace Dios tiene un propósito, lo hemos hablado, y es la fe. Y su palabra jamás va a llegar vacía. Su palabra siempre va a entrar por los oídos de todas las personas que están escuchando. Su palabra también va a ser visible ante las personas mediante los sacramentos. También su palabra va a ser olible y comible mediante su cuerpo y su sangre. Y eso nos da a nosotros, fortalece nuestra fe. Y hay veces que hay personas que ven esto y dicen, yo quiero ser parte de eso, yo quiero recibir la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, a mí siempre me alegra cuando una persona que quizás está visitando y es un visitante recurrente, se acerca y dice, pastor, ¿qué puedo hacer yo para poder comulgar? Bueno, vamos a estudiar el catecismo. Vamos a estudiar las verdades del evangelio. Vamos a prepararte para que sepas qué es lo que vas a recibir en el sacramento del altar. Todas esas cosas impactan nuestra fe. En cambio, por ejemplo, la teología de la gloria va a minimizar el impacto de la justificación por la fe, va a minimizar el impacto de los medios de gracia. Entonces, ellos van a decir, no es importante. O, por ejemplo, en el bautismo no hay perdón de pecados. La Santa Cena es una mera representación. Ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. O se recibe a Cristo de forma espiritual, pero no de forma corpórea. O cada creyente puede interpretar la palabra de Dios como quiera. Y no, cada creyente no puede interpretar la palabra de Dios como quiera. Interpretamos la palabra de Dios gracias al Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo. Pero también necesitamos que, y por eso Dios estableció el oficio pastoral para que nuestros pastores, para que sus pastores los guíen a ustedes en el correcto entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que también en estas Biblias, al principio, nosotros tenemos el catecismo, que nos sirve a cada uno de nosotros como un mapa, como una guía para introducirnos en el amplio mundo del evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, la justificación por la fe, los medios de gracia son vigentes para cada uno de nosotros el día de hoy. No es que mi bautismo, que fue hace 32 años, se quedó allá en el olvido y bueno, ya yo no puedo recurrir a él.
Si yo no puedo recurrir a mi bautismo el día de hoy, entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir por perdón y por gracia? Nuestro bautismo es vigente el día de hoy. La Santa Cena también es vigente el día de hoy. La palabra de Dios es vigente el día de hoy. Y son medios por los cuales Dios nos ha legado a cada uno de nosotros su gracia. Pero Satanás va a querer quitarnos esa verdad. Es por eso que Lutero nos va a hablar y nos va a decir cuál es la verdadera escuela en la cual nosotros como cristianos, como teólogos, ahora les voy a hablar a ustedes en términos de teólogos, ustedes también son teólogos, y cómo nosotros como teólogos nos pulimos en la verdadera fe. Y Lutero tiene esta famosa frase que dice: yo no aprendí mi teología de una sola vez, sino que tuve que indagar constantemente, más y más en lo profundo. Mis tentaciones lo hicieron por mí. Pues nadie puede entender las Sagradas Escrituras sin práctica y sin tentaciones. Esto es lo que les falta a los entusiastas y los sectarios. Ellos no tienen el criterio correcto. El diablo es el mejor maestro de teología. Si no tenemos esta clase de diablo, entonces no podremos ser nada más que teólogos especulativos, que no hacen otra cosa que dar vueltas alrededor de nuestros propios pensamientos y especular a solas con nuestra razón si las cosas pueden ser así o asá. Lutero tenía una pluma fantástica, y esto es muy Lutero. Esta frase que dice Lutero: el diablo es el mejor maestro de teología, a cualquier persona le puede parecer impactante y decir, ¿cómo? ¿Cómo Lutero va a decir eso? Pero es en medio de nuestras tentaciones, es en medio de las dificultades donde se hace el verdadero teólogo. ¿Por qué? Porque empezamos a recurrir a la palabra de Dios, empezamos a indagar en la palabra de Dios, empezamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo sabiduría. Entonces, si alguien viene a decirme a mí, no, es que en el sacramento del altar no está el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es una representación, porque la Biblia dice: haced esto en memoria de mí. Uno indagando, uno yendo a las Sagradas Escrituras, uno se puede topar, por ejemplo, en Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la Santa Cena. Él va a decir: la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando está hablando acerca de comunión, está hablando que en la copa está la sangre de Cristo, literalmente, y en el pan está literalmente también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Presencia real. No lo inventó Lutero. Está en la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, 16. Ahí nos habla acerca de la presencia real de Cristo. Entonces, el diablo nos va a tentar a veces con preguntas de la lógica y de la razón. Y es cuando nosotros, teólogos de la cruz, vamos a las Sagradas Escrituras y meditamos en ellas. Entonces, por ejemplo, un teólogo, Clening, él en un artículo sobre lo que es la oratio, la meditatio y la tentatio, él va a decir, el estudiante de teología, o se hacen verdaderos estudiantes de teología en los tiempos difíciles de la iglesia, cuando la iglesia es tentada a abandonar el evangelio, cuando la iglesia es tentada por el enemigo, es en esos tiempos difíciles donde también Dios, vamos a decir así, fortalece a muchas personas, fortalece a los creyentes. Entonces está siempre esta historia que es del siglo III, cuando ya la iglesia era considerada la religión oficial del Imperio Romano. El hijo de Constantino él simpatizaba con el arrianismo. ¿Qué era lo que decía el arrianismo? Que Jesús no era verdadero Dios, que Jesús fue creado, que Jesús parecía como Dios, entonces era como un semidios. Es la misma doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, esa herejía
vamos a decir así, se esparció por todo el imperio romano y solamente 2 pastores, en medio de esas dificultades en esos tiempos de la iglesia, solamente 2 pastores se mantuvieron fieles y a esos 2 pastores Dios los fortaleció para que ante todo el imperio romano ellos mantuvieran la confesión firme de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces Dios pulió la teología de todos estos hombres. Nuestras tentaciones también van a pulir nuestras propias, la teología, que es la teología bíblica. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo mis tentaciones van a pulir y me van a hacer ayudar a entender las Sagradas Escrituras? Esto es practicando lo que Lutero hablaba de el modelo bíblico, la oratio, la meditatio y la tentatio. Entonces, en la época monástica estaba esto que se llamaba la lectio divina. Entonces ellos, vamos a decir así, tenían el texto. Luego que tenían el texto bíblico, ellos empezaban una meditación, vamos a decir así, en silencio, una meditación callada, una meditación en cuanto a qué ellos podían empezar a sacar de ese texto en cuanto a sus propias experiencias. Luego venía la oración y la contemplación. Ellos se quedaban contemplando todo lo que supuestamente la voz de Dios les decía a ellos. A ellos les faltaba algo importante y era la tentación. Y Lutero va a ser enfático en que aquí, en la tentación, es donde Dios nos va a pulir a cada uno de nosotros. Y Lutero va a darle un sentido diferente a lo que es la meditación. Entonces, Lutero va a tomar esta triada, que en realidad es, si leemos el Salmo 119, el salmo más largo de las Sagradas Escrituras, les invito a que puedan leerlo el día de hoy. Si ustedes dicen, no, no tengo nada que hacer el día de hoy, bueno, tomen su Biblia, lean el Salmo 119 y van a ver cómo el salmista, cómo David va a hablar en cuanto a esto de la oratio, la meditatio y la tentatio, y cómo Dios forma el carácter de cada uno de nosotros con esta triada. Y siempre la oración me va a llevar a la meditación del texto, la meditación del texto me va a llevar a la tentación me va a llevar nuevamente a la oración y así. Es un ciclo sin fin, es un ciclo que nosotros como cristianos deberíamos de mantenernos en él. Entonces, hablemos un poco acerca de la oratio. Lutero va a decir que las Sagradas Escrituras constituyen un libro que torna la sabiduría de todos los demás libros en necedad, porque ninguno de ellos nos va a enseñar sobre la vida eterna, con excepción de este solo, o sea, de solamente la Biblia. Y Lutero va a anclar la oración, y no solamente Lutero, David también va a anclar la oración a la lectura de la palabra de Dios y al escuchar lo que la Escritura nos dice acerca de nuestro Señor Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar a nosotros a orar. Entonces yo siempre hablo de esto cuando hay gente que me dice, pastor, es que yo no sé orar. Yo no oro porque en realidad yo no sé orar. O yo no oro porque tengo flojera. O porque no soy constante. La oración, primero, hay que ir creando también el hábito de la oración. Y cuando uno crea un hábito, uno no se va a decir y uno no se va a engañar a sí mismo de decir, bueno, yo voy a orar por 1 hora el día de hoy. No. Voy a tomar 2 minutos o 5 minutos o 1 minuto. Empezando el día de hoy, voy a tomar 1 minuto para orar a Dios. Entonces tomamos ese minuto y nos mantenemos fieles a ese minuto. Y luego vamos aumentándole la semana siguiente, en vez de 1 minuto, 2. Y vamos aumentando de acuerdo a las semanas y vamos a ver cómo la oración se va volviendo un hábito en nuestras vidas. Y cuando ustedes digan, es que no sé orar, no sé con qué palabras orar a Dios, agarra tu Biblia, abre los salmos, agarra un salmo y ora a Dios con ese salmo. Tenemos en la Biblia muchísimos recursos para aprender a orar y aprendemos a orar de acuerdo al lenguaje de Dios.
Entonces, por ejemplo, un médico necesita estudiar términos de medicina y todo eso para poder saber qué es lo que tiene que hacer. Un ingeniero también. El cristiano también necesita conocer lo que dice la palabra de Dios para poder hablar con su Dios, para poder hablar el mismo lenguaje de Dios. Y eso lo tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, en este libro que a veces lo tenemos olvidado o lo tenemos abierto en una mesa en el Salmo 91 para que nos atraiga suerte en nuestra casa. Tómalo, léelo, medita en lo que dice la palabra de Dios y las Escrituras, porque como dice Lutero, las Sagradas Escrituras es el único libro que torna la sabiduría humana en necedad. Entonces, Lutero va a seguir hablando sobre la oración y él va a decir, arrodíllate en tu cuarto y ora a Dios con verdadera humildad y seriedad, para que por medio de su querido Hijo, Él te dé su Espíritu Santo a fin de iluminarte, guiarte y darte entendimiento. Entonces, es el Espíritu Santo quien obra tanto el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Pero también hay que pedir el Espíritu Santo. Jesús nos dice, ustedes no tienen porque no han pedido. Pidan y se os dará. Llamen a la puerta y se les abrirá. Orar es una tarea difícil, mis queridos hermanos. Y Satanás, cuando nosotros empezamos a orar, Satanás va a buscar cualquier cosa para alejarnos de la oración. Y cuando hablaba acerca de la oración en el estudio de las marcas de la iglesia, yo les daba este recurso de Lutero, esta pequeña guía para la oración, y he estado durante las semanas, la semana pasada no lo pude enviar, pero está en los correos de los jueves, estamos enviando, vamos a decir así, textos bíblicos y oraciones para que puedan ser usadas por cada uno de ustedes y crear ese hábito de la oración en nuestras vidas. Este autor Clenin va a seguir hablando en los términos de Lutero, diciendo que el Espíritu Santo transforma a quienes pretenden ser maestros de teología, a quienes se promueven a sí mismos en cuestiones espirituales, en humildes alumnos vitalicios de las Escrituras. Somos humildes alumnos vitalicios de las Escrituras. Esto nunca va a terminar. Fuera del Espíritu y de su capacitación, la gente no sabe nada acerca de la vida eterna. Sin la iluminación, la enseñanza de las Escrituras sigue siendo una mera teoría sin realidad. La oración por la entrega, la entrega divina del Espíritu Santo por medio de Jesús y la constante recepción del Espíritu Santo es la que hace un teólogo. En breve, el Espíritu Santo hace un teólogo y este es un emprendimiento para toda la vida. Entonces, a veces uno trata de buscar ser teólogo o de comprender las Sagradas Escrituras o de comprender a Dios mediante, vamos a decir así, las palabras de hombres. Y no está mal, yo le decía a mis alumnos de liturgia la semana pasada, no está mal leer a Sase, no está mal leer a Lutero, no está mal leer a Gerhard, no está mal leer teólogos contemporáneos el día de hoy luteranos. No, está bien hacer eso. Pero si eso va a sustituir la lectura de la palabra de Dios, desecha a todos esos teólogos y lee las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras encontramos la vida eterna. Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya fortaleciendo a cada uno de nosotros, Él nos va a dar el entendimiento. A veces pensamos, es que yo no sé mucho de la Biblia, o es que yo no sé mucho cómo hablarle a una persona sobre Cristo y sobre lo que Cristo dice en la palabra de Dios. Nuevamente me voy a las palabras de Lutero. Mi teología no vino de la noche a la mañana. Yo tuve que meditar, tuve que luchar conmigo mismo. Y esto se hace en la oración. Esto se hace pidiendo que el Espíritu Santo sea aquel que nos ilumine a cada uno de nosotros. Esto es lo que pedimos en el tercer artículo del credo. Que el Espíritu Santo venga, nos llame, nos congregue, nos ilumine y nos santifique a cada uno de nosotros. Entonces, la oración es importante. Y la oración nos va a llevar a la actitud de que somos mendigos. Somos mendigos y esa es la verdad. Fue la última frase que escribió Lutero en vida. Cuando Lutero fue encontrado muerto en su cama, tenía la mano así apretada y cuando abrieron su mano,
encontraron un papelito que decía, somos mendigos, esto es verdad. Esa es la realidad de cada uno de nosotros, y la oración nos lleva a nosotros a una posición de ser mendigos, como dice Lutero, arrodíllate. No necesitas arrodillarte si no tienes una almohadita o algo así, puedes sentarte a los pies de la cruz. Pero eso es un símbolo de humildad, eso es un símbolo de ser mendigos, de humillarnos a nosotros mismos reconociendo que el que está en la cruz es aquel que nos da salvación a cada uno de nosotros. Y la oración nos va a llevar a la meditación en la palabra de Dios. Y para Lutero, la meditación no era un ejercicio de espiritualidad, para que las personas vieran, qué tan sabio es este hombre. No, y no era una mera reflexión silenciosa. Para Lutero, la meditación se fundamentaba en la palabra externa, el verbum externo, que es las Sagradas Escrituras. Pero a Lutero le gustaba todo esto de, vamos a decir así, de hablar, porque la palabra de Dios viene por escuchar la palabra de Dios. Uno no se sienta, ustedes no se sientan los domingos en la iglesia a leer silenciosamente, y yo me pongo silenciosamente a leer los textos, y luego les envío la predicación para que ustedes la lean y yo me paro ahí verificando que ustedes estén leyendo. No, todo es audible. Entonces, Lutero va a decir que parte de la meditación es, por ejemplo, leer la Biblia. Y él va a recomendar, y yo también siempre recomiendo, lee la Biblia en voz alta. Oye sermones. Honra a tu padre y a tu madre. Acude a la ayuda de tus hermanos que están en desgracia. Todo eso forma parte de la meditación en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios nos lleva, como dice Lutero, a encontrarnos con nuestro Dios y estar ahí. Sin la palabra y sin los sacramentos, nosotros no tenemos absolutamente nada. Entonces, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos, y eso es parte de nuestra vida cristiana. A mí a veces yo hay veces que, por ejemplo, me pierdo entre los profetas menores, pero, por ejemplo, sé que si me dicen, ¿quién es Ageo? Voy a saber que Ageo es un profeta menor y está en el Antiguo Testamento. Necesitamos conocer los libros de la Biblia, necesitamos conocer en dónde podemos encontrar cada cosa. Quizás ustedes no sepan todos los textos bíblicos. Yo no sé todas las citas bíblicas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Me encantaría, pero no las conozco todas. Pero uno también va leyendo la palabra de Dios. Yo les recomiendo siempre que tengan un lapicito a la mano o lapicitos de colores y todo lo demás y vayan subrayando versículos que les gusten, versículos que les parecen importantes para, por ejemplo, qué sé yo, vida, o versículos que hablen acerca del sacramento y todo eso, y tengan su Biblia marcada para la hora de cualquier cosa. Por ejemplo, a mí me encanta poner post-its en mi Biblia. Para la hora de cualquier cosa, uno abre y uno va viendo y uno, ¿sabes? Tiene recursos. También aquí en la palabra de Dios uno puede subrayar todo eso para saber qué cosas son importantes y qué cosas son buenas. Pero les recomiendo que tengan un buen sentido del subrayado. Yo he visto a pastores que es como tienen una brochita de resaltador y resaltan todo la palabra de Dios, y es como, sí, toda la palabra de Dios es sabia, es importante, pero hay que resaltar con sentido nuestras Biblias. Por eso siempre yo les voy a invitar a que ustedes tengan un lapicito o cosas así, inclusive en el culto. Si ustedes tienen su Biblia y ustedes estamos leyendo los textos en la iglesia, a veces uno tiene la tentación de decir, bueno, sí, yo me acuerdo y después lo subrayo en mi casa. No, o sea, si quieren pueden llevar su Biblia y pueden ir subrayando, y mientras uno va predicando, ustedes pueden tener un post-it o una libretita. Hay gente que siempre tiene una libretita y va anotando cosas que el pastor va diciendo en el sermón, o uno va parafraseando algunas cosas, va tomando apuntes y después uno va leyendo
eso en la semana. Entonces siempre es importante durante la semana también no desconectarnos de la palabra de Dios, meditar siempre en lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. John Pless va a decir en su libro de Lutero, Predicador de la Cruz, que la meditación evangélica lo saca uno afuera de sí mismo y nos pone en las promesas de Cristo y en la necesidad de nuestro prójimo. Entonces, así Lutero se pronuncia en contra de cualquier y otra forma de entusiasmo que confía en visiones y apariciones milagrosas. Entonces, el mismo Lutero va a decir: no deseo que se me aparezca a mí una vez más del mismo, o sea, hablando acerca de Dios, ya diciendo que Dios se nos apareció y vino y habitó en medio de nosotros, y él va a decir: ya no deseo que Dios se aparezca a mí una vez más del mismo modo, ni tampoco que me envíe un ángel. Más aún un ángel del cielo se presentara ante mis ojos, sin embargo no añadiría nada a mi fe, porque de parte de mi Salvador, Cristo Jesús, ya uno tiene garantía, ya uno tiene un sello. Y esto es por la palabra de Dios, por lo que el Espíritu Santo nos da, por los sacramentos. Y entonces uno se va a eso. Hace también un par de semanas les traí una cita de John Pless, del mismo Lutero, John Pless citando a Lutero, sobre una visión, una aparición que él tuvo un Viernes Santo, que él vio en la pared a un Cristo crucificado, y cuando él se puso a meditar bien en lo que la palabra de Dios decía, él, ¿qué fue lo que dijo? Aún viendo un Cristo crucificado ahí, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú eres el que estás poniendo esa visión para alejarme de Cristo y de las promesas. La última revelación que yo tengo de mi Señor se encuentra aquí en la palabra de Dios. Entonces ayer, revisando mi Facebook, apareció este meme fantástico en donde, por ejemplo, y es verídico, que hay cristianos que dicen: me gustaría que Dios me hable, pero me hable de una manera trascendental. Lee tu Biblia. No, me refiero a que Dios me hable en voz alta. Bueno, lee tu Biblia en voz alta. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entonces hay gente que espera conversar con Dios, como surgió a finales creo que fue a finales de los 90, a principios del 2000, este tema de conversaciones con Dios, este hombre que era un mendigo, y entonces empezó a hablar con Dios, y Dios le empezó a iluminar el camino y todo lo demás, y este libro fue un bestseller, y todo eso de conversaciones con Dios. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Uno no tiene que estar buscando de que Dios me susurre algo al oído o que Dios se aparezca enfrente mío y me empiece a conversar. No, Dios nos habla por medio de su palabra. Dios pone ciertamente a predicadores, Dios pone a pastores enfrente de la congregación para predicar la palabra. Pero ustedes tienen que ver que es Cristo mismo quien está hablando por medio de su palabra. Yo no hablo palabras humanas, yo hablo la palabra de Dios, la palabra de Dios en medio de cada uno de nosotros. Y es lo que Dios nos llama el día de hoy a nosotros a hacer, a meditar en su santa y preciosa palabra, a confiar en lo que Él nos dice. Pero el enemigo nos tienta y nos dice: esto es poca cosa. Y esto era lo que pensaba el pietismo. El pietismo pensaba, por ejemplo, que el pietismo es un movimiento lastimosamente que surge del luteranismo. El pietismo decía: el culto, la Eucaristía es poquito. No, nosotros tenemos que diligentemente sentarnos y ver qué es lo que Dios nos está diciendo en medio de su palabra, y ellos ponían a la palabra como poquita cosa y decían: bueno, sí, la palabra está bien, pero más que todo nosotros necesitamos ver nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que me dice mi experiencia en cuanto a lo que Dios dice en su palabra? Eso es parte de las tentaciones. Y las tentaciones, mis queridos hermanos, no es algo extraño, va a decir Pless, del oficio pastoral. Pero aquí también cambiemos oficio pastoral y pongamos vida cristiana.
Las tentaciones no son algo extraño en la vida cristiana. Lutero entiende las tentaciones como una angustia espiritual y, estimula a los servidores fieles, estimula a los cristianos a asegurarse en las promesas de Cristo, en lo que Cristo nos ha dicho a cada uno de nosotros. Entonces, este comentario sobre Génesis 32 me encanta. Nuestro Señor Jesucristo puso a prueba a Jacob no para abatirlo, sino para confirmarlo y fortalecerlo, a fin de que en sus luchas aprenda siempre más acertadamente del poder de las promesas que Dios nos da. Entonces las cruces, las tentaciones, las aflicciones están ahí para confirmarnos en nuestra fe, para fortalecernos en nuestra fe. Las tentaciones tienen una dimensión de fe. Esta es la parte que menos nos gusta a nosotros, ser tentados, y que las tentaciones estén ahí. Pero Lutero va, por ejemplo, a llamar las tentaciones con este término anfectums, que significa aflicción, ataque espiritual o padecimiento. Esto es lo central, va a decir Lutero, que nos enseña a cada uno de nosotros, no solamente a conocer y a entender, sino también a experimentar cuán justa y verdadera, cuán dulce y amable, cuán poderosa y consoladora es la palabra de Dios. Son las sabidurías, la sabiduría de Dios que excede cualquier otra sabiduría. Entonces, los anfectums, las tentaciones, no tratan solamente, aunque están en la dimensión de la fe, no tratan de ser meramente espirituales. La cruz no es meramente espiritual. La cruz también afecta y nos afecta a nosotros como seres humanos en nuestra propia carne. Entonces, Lutero, esto es sacado extraído por un profesor mío del seminario, Sergio Fritzler. Él va a tomar este concepto de Esquer en cuanto a las anfectums y va a decir que es difícil traducir la palabra anfectum, pero se traduce como prueba, como tentación, como aflicción, como tribulación. Cada una de estas palabras conforman lo que es el término de anfectum. La tentación es un periodo de prueba por parte de Satanás, mientras que Dios le da al cristiano la posibilidad de vencer por medio ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. La prueba trata de refinar nuestra fe, sincerándola por medio de las dificultades y de los juicios. Entonces aquí nuestra fe empieza a confiar más en Dios y salimos de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza, y sabemos que por nuestra propia fuerza vamos a seguir sufriendo. Por nuestra propia fuerza vamos a querer tirar la toalla. Pero cuando nosotros confiamos en lo que Cristo ha hecho y que Cristo está en medio de nosotros, las tribulaciones se tornan en una oportunidad para seguir creciendo en nuestra fe. Entonces, el sufrimiento también es parte de ser cristiano. El cristiano no solamente experimenta dolor físico, sino también una agonía real en su alma acerca de la salvación personal. La tribulación es parte del sufrimiento, pero sugiere una dimensión más amplia. Entonces, cuando Lutero está hablando acerca de las anfectum o de las tentaciones, está hablando acerca de un concepto multifacético. Son aflicciones, son tribulaciones, son tentaciones que no solamente nos van a atacar espiritualmente y a nuestra fe, sino también nos van a atacar físicamente y corporalmente. Entonces, es por eso que a veces, y Lutero va a decir, todas estas tentaciones van a venir y van a ser difíciles para cada uno de nosotros, y va a parecer que Dios está ausente de nuestras vidas, pero Dios está ahí. Entonces, las anfectums del mundo van a ser causadas por enfermedad y pestilencia, como por ejemplo vivimos y seguimos viviendo con el COVID, pero también por un poder militar armado, lo que estamos viendo en Ucrania, en esta guerra entre Ucrania y Rusia, o por cualquier interrupción que pueda considerar el curso ordinario de los acontecimientos, el aumento de la gasolina, el aumento del gas, o problemas entre mi pareja, problemas en mi familia, problemas en mi trabajo. Todas esas cosas que son inesperadas para nuestra vida van a hacer que nuestra fe tiemble. Y uno puede o perderse
o entregarse a la tentación de Satanás y que Satanás triunfe, o uno puede confiar en las misericordias de Dios y decirle, vete Satanás, porque escrito está. Entonces, Dios nos da hermanos, nos da padres en el oficio pastoral, a ustedes les da pastores, pero para enfrentar las tentaciones. Tú no estás solo en medio de tus tentaciones. Las tentaciones no son compañeros de soledad para cada uno de nosotros. Dios ha puesto en su iglesia, nos ha puesto a nosotros, los pastores, para ser la boca y el oído de Dios en medio de tus dificultades. Entonces nuestra vida cristiana siempre va a ser esto: la oración, la meditación, la tentación. La oración me va a llevar a meditar en la palabra de Dios, la meditación me va a llevar a la tentación, y cuando somos cristianos vamos a ser tentados aún más, y la tentación nos tiene que llevar a nosotros a la oración. Y nuevamente, la oración nos va a llevar a la meditación a la tentación a la oración. Este es un ciclo sin fin. Entonces, mis queridos hermanos, que en nuestra vida como cristiana nosotros podamos seguir orando a nuestro Dios, confiando en sus misericordias, podamos seguir meditando en su palabra, que es importante para nuestra vida como cristianos, y para en el momento de las tentaciones, en el momento de que la gloria se nos ponga ahí en medio de nosotros, nosotros podamos decirle no, porque nosotros somos teólogos de la cruz. Nosotros vivimos bajo la misericordia y las bondades de Dios. Entonces, esta es la primera parte de cómo la teología de la cruz se encuentra en mi diario vivir. ¿Y cómo se encuentra en mi diario vivir? En medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestras dificultades que nos van a llevar a la oración, a la meditación y a la tentación, a confiar en nuestro bautismo, a confiar en los medios de gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.